El día de hoy estamos hablando de other income, otros ingresos. Como lo viste ahí en pantalla, como lo viste ahí en en la agenda que teníamos hace unos minutos, vamos a estar hablando de varias situaciones, varios puntos importantes cuando hablamos de otros ingresos, pero lo más importante, lo que me gustaría que hicieras ahorita es que localices en tus materiales la forma 1040, porque muchas de estas formas, bueno, todas las formas terminan en la 1040. Entonces, si puedes entrar en tus materiales, localiza la forma 1040, forma 1040. Y vamos a enfocarnos, y solamente tenla ahí en la mano, forma 1040. Dame un OK cuando ya tengas esa forma 1040. Solamente localiza la forma 1040, yo la tengo aquí electrónica, tú tal vez la tienes ahí mismo en tus materiales o ya la imprimiste. Y vamos a estar hablando el día de hoy de varios temas importantes y quiero que vayas haciendo notas. Te diría que sería bueno si haces notas dentro de tu forma 1040, si es que puedes hacer notas ahí, y si no, lleva tus notas normalmente. Vamos a estar hablando de varios temas. El primer tema, vamos a estar hablando de otros ingresos y los vamos a llevar tema por tema, lo vamos a llevar sección por sección. El primer tema que vamos a hablar, y esta es una pregunta bastante importante, tú vas a tener esta pregunta muy seguido, se trata de child support o el mantenimiento de niños, ¿no? So, child support. So, hablamos de child support y muy importante entender que sucede en muchas ocasiones que la persona que le toca pagar, por lo general, en algunos casos no lo paga de la forma correcta. Y ahora yo te voy a explicar qué quiere decir eso, ¿no? Para darte ejemplos, ¿no? Conozco mucha gente que paga su manutención de niños, su soporte de niños, lo paga en efectivo, lo paga en cheque, lo paga directamente a la persona, y entonces eso lo que hace es que al final del año crea una cantidad de dinero que no se puede, quitar de tu ingreso, ¿no? Entonces voy a explicar bien paso a paso cómo funciona eso, pero solo quiero ponerte la idea. Child support. Ahí tienes, una situación donde mucha gente no está bien educada en este proceso. Tal vez la razón viene porque mamá y papá se separaron solamente, no buscaron ayuda legal, entonces no les dieron la ayuda correcta y la guianza correcta. Entonces, de repente tú te vas a ver en una situación como esas, ¿no? Primero vamos a ir al punto más importante, la ley, la provisión de la ley. ¿Qué dice la ley sobre child support? ¿Qué dice la ley sobre manutención de niños? Y quiero que le pongas atención aquí, porque hay dos clases de manutención. Está la manutención a esposos y está la manutención a niños. Y vamos a enfocarnos ahorita en child support solamente, manutención de niños. Entonces, estamos diciendo que la primera parte que tenemos que asegurar, ¿no? No importa la historia que te cuente el cliente, no importa la situación, lo que importa es lo que dice la ley. La ley dice que child support no es un ingreso, o sea, no es un ingreso, como lo puedes ver ahí, es support, ¿no? La provisión del IRS, y dice que no es un ingreso. Por ende, no es una cantidad imponible o una cantidad gravable, ¿no? Entonces, el IRS no va a cobrar impuestos en child support. So, vamos a hacer un ejemplo. Aquí tienes a mamá, aquí tienes a papá. Hoy en día tienes la situación donde o a mamá le toca pagar o a papá le toca pagar. Hoy en día sucede de esa manera. Entonces, vamos a decir que
le tocó pagar a papá, que es lo más común, papá le toca pasar esa manutención, ¿no? Entonces, estamos hablando de que papá tiene que pagar $500 mensuales, solo voy a hacer un ejemplo, ¿no? Entonces, esos $500 mensuales basados en su ingreso vienen a mamá todos los meses. Pero como tal vez el abogado o ellos hicieron el acuerdo de los $500 o el abogado donde fueron no les dio la guianza correcta, entonces el señor pasa esos $500 por 12 meses, ¿no? Entonces al final del año este señor ha contribuido para la manutención de su hijo $6,000, ¿no? Ahí tiene $6,000 que él no se quedó con ellos, él no llevó esos $6,000 a su casa, ¿no? El problema de esto es que no hay un récord, no hay un récord, no se hizo correctamente. El señor tal vez trabaja en un empleo donde le pagan con forma W2, él va, él cambia su cheque o recibe depósito directo y de ahí agarra los $500 y se los transfiere a su ex esposa o se los da en efectivo, le da un cheque, pero esa no es la forma correcta. Lo que va a suceder al final del año es que el señor, estos $6,000, él no los puede reportar en ningún lugar, ¿no? Él no los puede reportar en ningún lugar. No hay una provisión en la forma 1040 que dice que tú pagaste esos $6,000 y que los puedes reportar como un gasto que hiciste, como la manutención de tu hijo. Entonces, lo que sucede es que papá le van a suceder dos cosas. Número uno, papá va a tener que pagar impuestos sobre esos $6,000 y aparte tiene que pagar child support, ¿no? Se va a pagar, ya pagó child support durante el año y aparte de eso ahora tiene que pagar impuestos sobre esos $6,000, sobre ese dinero que él no se llevó a su casa, ¿no? El dinero que no se lo gastó, no lo usó, ¿no? Entonces, es bien importante porque esto es lo que sucede casualmente, ¿no? Donde hay personas que cuando van por el proceso de divorcio o el proceso de separación no tienen la ayuda necesaria que se necesita para entender bien la provisión del IRS. Y el IRS dice, child support no es una cantidad o no es un ingreso. Entonces, nosotros no le vamos a cobrar impuestos a esta persona. A la persona que lo recibió no va a pagar impuestos sobre eso, ¿no? Porque no es un soporte, no es un ingreso, ¿no? Y también la persona que lo está pagando no debería estar pagando impuestos sobre esa cantidad, porque él tampoco se llevó ese dinero. ¿Estás de acuerdo? Él no se llevó ese dinero, sino que lo entregó como ayuda y este no es un ingreso. Lo que te acabo de decir ahorita es lo que la ley dice y lo que sucede. Entonces, lo que voy a decirte, espero que hayas entendido, ¿no? El proceso. Lo que voy a decirte ahora es cómo una persona en realidad puede hacer este proceso y no verse afectado al final del año, ¿no? Entonces, primero que todo, recuérdate, child support no es una cantidad que viene una forma y que tú la puedes meter en el sistema de impuestos o hay una forma para bajar tus impuestos. No, la única manera es la que te voy a mostrar ahora. La única manera en que tú puedes aliviar este gasto o los impuestos en este gasto es haciendo lo que te voy a mostrar ahora. So, child support, un tema muy importante porque vas a tener mucha gente así en esa situación, especialmente por lo general tal vez mamá te va a preguntar y te va a decir, mamá o papá, quien sea que recibe el dinero, te va a decir, ¿a quién tengo que reportar el child support que recibí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué forma tengo que reportar? Y tú le vas a decir a esa persona, ninguna forma, porque no, el child support no se reporta en la declaración de impuestos. Ni la persona que lo paga, ni la persona que lo recibe, no lo reportas en la declaración de impuestos, ya que no es ingreso. Pero hablemos del último tema, del child support. Si yo, para darte una idea, yo soy una persona divorciada, entonces yo pago child support todos los meses, ¿no? Y entonces, de la manera la manera en que esto funcionaría para mí, como una persona divorciada, yo tengo que ir con mi departamento de recursos humanos, con mi contador,
quien sea que hace mis cheques, y yo sé que estás pensando ahorita, tal vez estás diciendo, oye, pero ¿qué pasa si el cliente no tiene recursos humanos, ni tiene esto? Ahí es la respuesta es fácil, ¿no? Si no existe eso, no se puede, ¿no? Entonces tienes que buscar, tienes que entender las limitaciones que esto tiene, ¿no? Pero vamos a decir que esto es un proceso normal, donde yo trabajo en una empresa donde la empresa, así sea pequeña, la empresa tiene un contador, un bookkeeper por lo menos, y el bookkeeper sabe un poco de esta información, o trabajo para una empresa mediana o grande donde tienen un departamento de recursos humanos. Yo voy a mi departamento de recursos humanos y les digo que tengo que pagar child support, ¿no? Tengo que pagar child support. Y ellos van a preguntar cuánto, o me van a pedir la carta que me dio la corte de child support, o el acuerdo que tengo del abogado para pagar child support, ¿no? So, hay varios documentos que puedes usar, ¿no? So, ahí tengo child support, y la pregunta es cuánto te vamos a descontar por cada cheque. Y vamos a decir que me van a descontar $200 por cada cheque, me pagan 4 cheques al mes, o al final del año me van a reportar, al final del mes, perdón, me van a reportar $800, ¿no? Entonces ahí tengo ya una situación. Lo primero que tengo que hacer es ir con mi departamento de recursos humanos y dejarles saber qué es lo que está sucediendo, entregarles la documentación para que ellos se encarguen del resto, y el resto quiere decir que ellos me van a estar descontando $200 de mi cheque. Entonces cuando yo multiplico 800 por 12, me sale que en el año yo pagué $9,600 en child support. Pero si tú te recuerdas, nuestra primer clase hablamos de la forma W2. Nuestra primera clase. Y la forma W2 por lo general viene así, ¿no? Caja 1, caja 2, perdón, que viene así, caja 1, caja 2, 3, 6, 4, 5 y 6 ahí, ¿no? So, la W2 por lo general viene así de esta manera, ¿no? Ingresos, impuestos, seguro social, Medicare, impuestos, seguro social, Medicare. Ok, mi jefe, mi salario en esta empresa es de $50,000, ¿no? Entonces quiere decir que aquí, en esta caja donde se calculan los impuestos, aquí yo voy a tener una cantidad de $40,400. $40,400. Mi salario normal es de $50,000. ¿No? Pero yo voy a tener aquí en la número 1, $40,400. ¿No? La diferencia de estos dos es eso, ¿no? Y aquí, claro, aquí es donde voy a pagar impuestos. Aquí voy a tener $50,000, porque esto no tiene que ver con impuestos. Aquí voy a tener $50,000 también, porque es mi salario. De aquí voy a contribuir, para mi seguro social, y de aquí se me van a calcular los impuestos, ¿no? Pero la diferencia, la diferencia, ¿no? Es de que mi child support está saliendo de mi cheque antes que me llegue el cheque a mí. Yo no tengo nada que ver con esos 9,600, nada, ¿no? Nada que ver con esos 9,600. Entonces, salen de mi cheque antes que me lleguen a mí. No los llevo yo a mi casa, sino que cuando yo recibo mi cheque semanal, ya están descontados esos $200, y cuando yo recibo mi forma W2, esos $9,600 no aparecen ahí, ¿no? Entonces, claro, cuando voy por ejemplo, si voy a un banco a pedir un préstamo, o estoy aplicando para una tarjeta de crédito, o para un carro, o lo que sea, ellos van a ver todo esto, ¿no? Ellos van a ver que en realidad gano $50,000, pero que tengo un pago de child support que estoy haciendo, ¿no? Entonces ellos van a tomar eso en cuenta, porque esto es una obligación que tú tienes que pagar, ¿no? Entonces no hay otra manera de quitarte esa responsabilidad. Si tú no lo haces de esta manera, tú vas a pagar child support y vas a pagar impuestos en ese child support.
ya que estás, al final del año estás diciendo que ganaste 50,000, que te llevaste 50,000, ¿no? Entonces, mucha gente no está bien informada en ese proceso y por eso terminan pagando más, ¿no? Algunas personas prefieren pagar el impuesto que ver ese descuento en su cheque. Yo no te sabría decir por qué, pero lo importante de esto es entender que si tú no lo haces de esta manera, vas a pagar impuestos sobre ese child support. Número uno. Número dos es que esa cantidad de child support, en realidad ni mamá ni papá deberían pagar impuestos, ya que ni él se queda con el dinero, ni mamá recibe algo que no es considerado un ingreso, ¿no? Entonces, por eso el IRS no cobra impuestos sobre child support. ¿Alguien tiene una pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta? Voy a quitarlo de la pantalla, pero si tienes alguna pregunta, solamente escríbelo ahí en el sistema de chat. Child support, ¿no? Hablemos de otro tema importante cuando hablamos de otros ingresos, ¿ok? Recuerda que el tema del día de hoy es otros ingresos. Hablemos del un tema importante cuando hablamos de otros ingresos y estamos hablando de pensión alimenticia. Quiero que lo conozcas, escríbelo como pensión alimenticia, pero me gustaría que te lo memorices como alimony. Esa es la palabra que se utiliza aquí en Estados Unidos, alimony. Esa es la pensión alimenticia para un esposo o una esposa, ¿no? Entonces, todo iba muy bien, se amaban, pero ahora ya no se quieren, entonces se divorcian, ¿no? ¿Qué sucede? Es que en algunos casos, y voy a darte la versión limitada del proceso, ya que este tema es más abogados que otra cosa, abogados de divorcio. Entonces, todo comenzó con amor, después se terminó. Ahora, ¿qué sucede? Dependiendo qué es lo que la corte diga, dependiendo qué es lo que la ley diga, una de las dos personas le va a tener que pagar a la otra una pensión alimenticia por un cierto tiempo, ¿no? Y estas pensiones alimenticias tienen ciertas razones y provisiones, ¿no? Hablemos de ellos, ¿no? Para que funcione una pensión alimenticia, y te voy a dar la versión corta, solo para que la entiendas, pero en realidad lo que tenemos que hablar es el impuesto, nada más, ¿no? La persona tiene que estar casada por 7 años o más, ¿no? Las personas tienen que estar casadas por 7 años o más. Cuando digo casado, recuérdate a la explicación de casado que te di al principio de esta clase, de este curso, y eso significa casado, ¿no? Recuérdate la explicación de casados que vimos para el curso, ¿no? Número uno, la provisión es casado. Entonces, la otra provisión hablamos de que intenta no cambiar el estilo de vida. Intenta no cambiar estilo de vida. ¿Qué quiere decir? Que esa pensión que uno le va a pasar a otro, intenta ayudar a aquella persona a que no tenga una vida estresante, una vida difícil después del matrimonio, ¿no? Porque, te lo digo de esta manera. Correcto, los 6 meses o más, Damaris. Si estás casado legalmente o estás juntado legalmente, 6 meses o más, ese es el determinante prácticamente, ¿no? Y al final, el determinante real es la corte, ¿no? El juez, quien dictamine si en realidad va a existir este proceso, ¿no? Entonces, esto lo vas a ver más en parejas de la edad mayor, cuando, vamos a decir, al señor pasa por su crisis de media vida y quiere comprarse el Ferrari y quiere una novia más joven y se divorcia de su esposa. Viene el juez y le dice, ok, está bien si quieres hacer todo eso, pero mientras tanto, como tienes dinero para el Ferrari y como tienes dinero para las novias, tienes que pagarle a tu esposa
$5,000 mensuales en manutención, porque ella no puede cambiar su estilo de vida solamente por solamente por tus gustos, ¿no? Entonces, listo. Están las dos provisiones legales, ¿no? Quien define eso es el juez. Al final, tienes un tema que se llama alimony. Todo ese dinero que esposo le va a pasar a esposa por una cierta cantidad de tiempo, se llama alimony. Y esa cantidad, ese dinero que ella va a recibir, el dinero que ella va a recibir, sí es un dinero, sí es imponible, ¿no? Sí vas a tener que pagar impuestos. Entonces, siempre doy el ejemplo, ¿no? Si recibiste $20,000, quien sea que los recibió va a tener que pagar impuestos. Esto funciona de las dos maneras, ¿no? Si tú lo recibiste y tú lo pagaste, ¿no? Si tú lo pagaste, vas a tener que, si tú lo recibiste, perdón, vas a tener que pagar impuestos en ese dinero porque es un ingreso. Y si tú lo pagaste, vas a reportar el gasto. ¿Ok? Si tú lo recibiste, vas a pagar impuestos sobre ese dinero, y si tú lo pagaste, vas a reportar el gasto. ¿Ok? ¿Por qué quería que te enfocaras en la forma, quería que te enfocaras en la forma 1040? Espero que la tengas ahí a la mano. Porque aquí va el primer punto que vamos a tocar. Quiero que veas la página 1040, la forma 1040 número 1, forma 1040, página número 1, y te vayas a la línea número 11, ¿no? Esto se reporta en 1040, línea 11. ¿Ok? Línea 11. Ahí vas a reportar la entrada de este dinero. Página 1040, línea 11. Estos ingresos, estos gastos, estos ingresos no tienen un anexo. No tienen un anexo, lo que quiere decir que tú vas a tener que ir directamente a la forma 1040 y vas a tener que poner ese dinero, esa cantidad ahí. Claro que para poner esa cantidad, para poder reportar el impuesto, la cantidad, tienes que tener una documentación. No solamente puede venir y decirte a la persona, oh, me están pagando tanto dinero, estoy recibiendo eso. Tiene que haber un reporte de la corte, o un reporte de la empresa que se dedica a transferir ese dinero, o mínimo las transferencias bancarias que vienen de la cuenta de aquella persona, o los cheques que vienen de la cuenta de aquella persona a la persona que lo está recibiendo, ¿no? Entonces ahí tenemos dos puntos importantes que hemos tocado: pensiones alimenticias en dos puntos diferentes. Para niños no tiene nada que ver con impuestos. Escucha child support y olvídate de impuestos. No tiene que ver con impuestos. Como te diste cuenta, child support tiene que ver con recursos humanos, ¿no? ¿Cómo lo pagas? Y la pensión alimenticia para el alimony, ese sí tiene que ver con con impuestos. Entonces te acabo de mostrar cómo funciona, cómo se reporta, que se reporta, y también se reportan impuestos como ingresos, también lo puedes reportar como salida, ¿no? Entonces, en un momento te voy a mostrar cómo poder reportar estos gastos, pero y eso ya lo reportas en tus formas personales, ¿no? Una vez más, esto no tiene nada que ver con negocio. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar y vamos a hablar del resto de las formas. Hacemos una pausa.
Ok, estamos de regreso. Solamente dame un sí o un ok si me puedes escuchar. Un sí o un ok si me puedes escuchar. Ok, gracias. Vamos a seguir con el tema de otros ingresos. Seguimos con el tema de otros ingresos y aquí puedes ver en la pizarra, o digo, podías ver en tu pantalla que teníamos que hablar de unas formas 1099. Siempre me gusta comenzar con este tema de 1099 porque siempre me gusta entrar en este tema de 1099 porque hay gente que se confunde, ¿no? Cuando escuchas 1099, no pienses automáticamente en 1099 misceláneos, ¿no? 1099, no vayas a buscar la Schedule C automáticamente, ¿no? Una de las cosas, ya después de 17 años en esta industria, me di cuenta, ¿no? Hace varios años que en realidad de impuestos era leer, ¿no? Básicamente leer, ¿no? ¿Cómo puedo leer las provisiones del IRS? ¿Cómo puedo, quiero hacer declaración de impuestos bien hechas? Tengo que leer, tengo que asegurar que estoy entendiendo bien, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tú tienes que hacer cuando recibes una forma, cuando tienes la forma física contigo, es leerla, asegurarte de que estás utilizando la forma correcta, porque hay formas que tienen el mismo, que tienen bastantes similaridades a otras, ¿no? Hemos hablado hemos dicho las formas 1099, ¿no? Entonces, hablemos de la serie de las formas 1099, ¿no? Ahí tienes, 1099. ¿Cuál es la que tú ya conoces? Conoces la 1099 misceláneos, ¿no? Hemos hablado de ella en esta... hemos hablado de ella en la primera parte de la clase. La primera clase que tuvimos fue forma 1099 misceláneos. ¿Para qué sirve la forma 1099 misceláneos? Y dijimos es para pagos a contratistas, si lo quieres resumir así, ¿no? Pagos a no empleados. Son pagos a contratistas o a cualquier persona que no es un empleado de la empresa, ¿no? 1099 misceláneos. Para eso sirve, ¿no? Entonces, lo importante va a ser que te enfoques en lo que aparece después del guión. ¿Por qué? Eso está, 1099 misceláneos, rápido comienzas a pensar contratista, vendedor, propio, dueño propio, Schedule C. Lo mismo acá. Podemos decir, déjame hacer esto un poco más pequeño aquí para que podamos tener espacio. Podemos decir ahí misceláneos. ¿Y dónde se reporta? ¿No? Lo vamos a reportar en el Schedule C. Ahí puedes ver, ¿no? ¿Dónde se reporta? Se reporta en un Schedule C. Un anexo C, si le quieres llamar ahí. Voy a hacerme un poco más para acá, para que tengamos más espacio. Un poco más a la izquierda. Ahí está. Ahí tienes. ¿Dónde se reporta? Se reporta en el Schedule C. Y luego hablamos de la siguiente forma 1099 y tenemos la 1099G. ¿Okay? 1099G. Ahí tienes la forma 1099G. ¿Para qué sirve la forma 1099G? ¿A dónde la vas a encontrar? ¿Quién la expide? ¿Dónde la vas a colocar? Número uno, ¿para qué sirve? La 1099G es desempleo. Cada vez que tú recibes desempleo o tu cliente recibe desempleo, el gobierno estatal va a crear una forma 1099G. ¿Para qué sirve? Sirve para pagos de desempleo. Pago de desempleo. ¿Ok? 1099G, pago de desempleo. ¿A dónde se reporta? Se reporta en la forma 1040. Si tú miras en tu forma 1040, ahí vas a tener línea número 19. Línea número 19, y ahí vas a tener la opción de reportar el dinero
que entró, o ahí vas a tener el resumen, ¿no? Línea 19, ahí te aparece el resumen. Vas a tener el soporte de los videos. Vas a tener el soporte de los videos. Déjame, Damaris, déjame ver si la puedo subir. Dame un segundo. Entonces, ahí vas a tener el soporte de los videos en tus materiales con estas formas 1099, cómo se ingresan en el sistema. Y recuérdate, yo creo que si estás viendo los videos cortos que estamos poniendo ahí en la pantalla, digo, en la lista de materiales, te vas a dar cuenta que ahí en esas videos te decimos, estamos utilizando nuestro sistema, pero en realidad tú puedes utilizar cualquier sistema que tú quieras utilizar, ya que ya te enseñamos cómo se maneja la forma. Entonces, y la forma es la misma en cualquier lugar. Si estás utilizando nuestro sistema o estás utilizando Drake Systems o cualquier otro sistema, lo único que tienes que hacer es ir y buscar la forma y ya vas a saber cómo llenarla. Por eso es que en este curso nosotros te enseñamos cómo llenar las formas y cómo saber la ley de cada forma, la regulación de cada forma. So, déjame, creo que ahí va a aparecer ya en un par de segundos. A ver, creo que ahí está ya la forma 1040. Ahí está. Ahí la puedes buscar. So, ya cuando la tengas, dame un sí o un ok si la encontraste. Ahí la subimos ya. Ok, entonces, estamos hablando 1099G. Recuérdate, estamos en línea número 19. Y recuérdate del soporte en video que te vamos a dar. Cada uno de esos videos dura 1 o 2 minutos o algunos duran hasta 5 minutos dependiendo el proceso, ¿no? Hablemos de forma 1099R. ¿Para qué sirve la forma 1099R? Hablemos de distribución, pensión o pensiones. So, si tú te das cuenta, ahí en tus materiales también vas a tener una forma 1099R y esa forma 1099R te dice en la parte de arriba que aquí en esta forma puedes encontrar, puede ser reportado distribuciones de ganancias. Un ejemplo, si tú eres parte de un negocio y van a distribuir las ganancias, ahí en la 1099R aparece la distribución de la ganancia que te dieron. También en la forma 1099R te aparece la pensión que te dio una empresa. No estoy hablando de pensiones de gobierno, sino pensión de una empresa, un pago de una aseguranza porque tuviste un accidente, 1099R. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque cuando tú tienes esa interacción con el cliente y recibes esta forma, tú tienes que rápido saber de qué se trata la forma. No te vayas a confundir como de repente sucede en algunas personas que nunca han recibido un curso de impuestos, que miran 1099 y rápido se van a la forma incorrecta, ¿no? Porque algunas personas piensan que solamente existe una 1099, ¿no? ¿Dónde la vas a reportar o dónde se va a reportar? Lo vas a ver ahí en la línea 16B de la 1040. So, 1040, 16B. Déjame hacer esto un poco mejor para que lo puedas ver ahí. Forma 1040, 16B. Ahí vas a tener, ahí vas a ver donde dice, perdón, 16A. 16A. Ahí vas a ver donde dice pensiones y distribuciones, o en inglés dice pensions or annuities. Ahí tienes el proceso de dónde lo vas a reportar, ¿no? 1099G, perdón, 1099R. Formas bastante importantes, ¿no? Y
¿Qué tanto vas a ver estas formas? Eso depende, depende del cliente, depende, por lo general estas formas 1099R las vas a ver con clientes ya un poco mayor, ¿no? O en mi caso, cuando hacemos distribuciones de ganancias de la empresa 1099R, ¿no? Para hacer todo el proceso legal. Ahora tienes la otra forma 1099 de la que hablamos el día de ayer. Y quiero decirte, todas estas formas las tienes ahí en los materiales. Ahí tienes la forma 1099R, la 1099G, ahí tienes todo en los materiales. El día de hoy también te vamos a subir un documento de explicación sobre Child Support y Child Care Benefits como para tu guía de estudio para el examen que vas a tener, ¿no? Déjame hacer nada más una última, un último punto aquí cuando hablamos de la forma 1099R, es que hay una serie de códigos, y ahí lo tienes en tus materiales también. Creo que los materiales se llaman código de distribución. Si vemos ahí en los materiales, sí, dice forma 1099R, códigos de distribución. Hay códigos de distribución. En un video te vamos a explicar un poco más el proceso de los códigos de distribución, pero te lo voy a resumir aquí en clase. El código de distribución en realidad lo que hace es determina si ese ingreso es gravable, si es imponible o no es imponible, ¿no? Si ese ingreso en realidad, si la persona tiene que pagar impuesto en ese ingreso o no. Para darte un ejemplo, vas a ver el código número 3 o el código número 7 que tiene que ver con pensiones y esas pensiones no se paga impuesto cuando el cliente lo recibe porque el cliente ya había pagado impuesto en esa pensión anteriormente, ¿no? Ahí tienes una lista, creo que son 20 códigos. ¿Para qué vas a utilizar esos códigos, ¿no? Código 1, código 7, código 3, código 20. Cuando lo pongas en el sistema o cuando llenes la forma, ese código le va a decir, va a aplicar la provisión de la ley. El código 3 va a decir, no se paga impuesto en esta forma. No calcules impuesto en esta forma. Entonces, vamos a darte también ese video donde llenamos la forma 1099R y ahí en ese video ponemos el código y te das cuenta que genera impuesto o no genera impuestos. Eso es lo que código de distribución, eso es lo que los códigos de distribución hacen, ¿no? Te generan impuesto, convierten esa forma en una forma imponible o una forma donde no vas a recibir, donde no tienes que pagar impuestos, ¿no? Ok, la siguiente forma 1099, creo que hablamos un poco de ella el día de ayer y dijimos 1099 div. Estamos hablando de dividendos. Dividendos, estás hablando de todas aquellas personas que son accionistas en una empresa y reciben ese reporte al final del año de dividendos. Ayer hablamos de eso. Hoy tienes ahí un par de videos de cómo trabajan estas formas. ¿A dónde se reporta esta forma? Esta forma se reporta en Schedule D. Mira esos videos que te hemos subido ahí. Hay un video que dice Schedule D. Schedule D, ¿no? Ahí podemos decir form, podemos decir dónde se reporta. Y la función. Y la función ahí. La forma donde se reporta y la función, ¿no? Entonces esto para reportar dividendos, ¿no? Una empresa me pagó dividendos de mis acciones que yo tengo en esa forma ahí. Ok, voy a ser bastante corto ahí en esas formas porque no hay demasiado que explicar. Ya hemos tocado este ejemplo el día de ayer. Y luego tenemos ahí int, 1099 int. 1099-int, INT.
¿Para qué sirve esa forma? 1099 INT es para reportar intereses que tú ganaste o que tu cliente ganó. So, ¿quién va a crear esa forma? ¿La va a crear el banco o la va a crear la entidad que manejó el dinero? So, para darte una idea, si yo tengo dinero en Bank of America y es un dinero que está en una cuenta de intereses donde ellos me han prometido que el tener ese dinero ahí me va a generar intereses, al final del año me ha generado $100 en intereses, ¿no? Entonces ellos me han pagado $100 en intereses. Eso el IRS lo considera como ingreso, ¿okay? El IRS considera eso como ingreso. Entonces, ¿para qué sirve esa forma? Para reportar intereses. Intereses ganados, ¿no? Intereses ganados, y eso el IRS lo considera como ingreso, entonces te va a cobrar impuestos. So, muy importante que le pongas atención a ese proceso porque hay personas que, hay personas que se confunden en cómo es que tengo que pagar impuestos sobre eso. Recuérdate, la provisión de la ley dice que tienes que pagar impuestos. Entonces, ¿a dónde reportas esto? Lo vas a reportar en un schedule B, ¿ok? Un schedule B. Y vamos a, como lo he estado diciendo, perdón, vamos a estar reportando o vamos a estar subiéndote un video también de cómo funciona el schedule B. No son videos largos, tampoco hay explicaciones demasiado grandes que hacer en estas formas, y es por eso que vamos a ponerte ese soporte en video para que lo tengas ahora y lo tengas para siempre cuando recuérdate, aquí tienes la serie. Ahí tienes la serie 1, 2, 3, 4, 5 formas 1099. Claro que las dos más comunes, y creo que te lo puse en orden, las más comunes va a ser la forma 1099 misceláneo, después el desempleo, después la 1099R, DIV y interés, ¿no? Las que menos vas a utilizar son estas dos aquí abajo, pero no hay nada, diría, no hay nada peor que necesites hacer una declaración como esta si no sepas cómo hacerla, ¿no? Entonces, muy importante, ponle atención a esto. Vamos a hacer la última pausa de la clase y vamos a regresar y vamos a hablar de los últimos dos puntos, W2G y beneficios de seguro social. So, hacemos una pausa.
Ok, estamos de regreso. Solamente dame un sí o un ok si me puedes escuchar. Ahorita vamos a posicionar la cámara para... Ok. Y vamos a seguir con el tema de... ahí está, vamos a seguir con el tema de otros ingresos y con esto vamos a terminar. Vamos a tener una pequeña participación al final de la clase donde vamos a hacerte varias preguntas. Entonces, déjame borrar la serie aquí de 1099. Serie de 1099 que hemos tocado. Importante esto. Forma 1099. Y vamos a hablar, vamos a movernos a dos temas importantes. Uno va a ser muy rápido, W2G. W2G, ¿dónde lo reportas? ¿Cómo lo reportas? Importante eso, ¿no? W2G vas a tener en tu sistema que buscar una forma que se llama W2G y ahí mismo lo reportas, ¿no? En el sistema vas dentro de la forma, buscas W2G. Pero también tienes en la forma 1040. Si puedes ver ahí, en la forma 1040 tienes la línea 21, forma 1040, línea 21. Y ahí habla de otros ingresos. Forma 1040, línea 21, otros ingresos, ¿no? Entonces ahí se va a trasladar la cantidad o tú automáticamente tienes que poner ahí la cantidad de la W2G. ¿Para qué sirve la W2G? La W2G, la función es para ganancias de juegos. Juegos, estoy hablando de aquellas personas que van al casino y ganan dinero, aquellas personas que están metidos en alguna clase de juego, carreras, lo que le quieras llamar, juegos al azar, si se le llama de esa manera, ¿no? Entonces, la forma W2, si tú vas a un casino, ganas dinero, ellos te van a enviar una forma W2G, la cual tú tienes que reportar en tu declaración de impuestos como ganancias por eso se le llama G, porque se le llama gambling en inglés, ¿no? Esto automáticamente le dice al IRS que este ingreso entró por medio de juegos, ¿no? O gambling, como se dice en inglés. Si puedes regresar a tus notas de la forma 1099, quiero mostrarte una última forma 1099 que casi no se utiliza, pero cuando se utiliza genera bastante problema, ¿no? No para ti, sino para el cliente. Y esta es la forma 1099C. 1099C. Como te dije anteriormente, casi no se utiliza, pero cuando se utiliza, genera bastante problema para el cliente, porque esta forma 1099 es para cancelación de deudas. Cancelación de deudas, ¿no? Ahí tienes cancelación de deudas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es que si tú, vamos a decir, tu cliente tiene un vehículo a crédito y el cliente deja de pagar el vehículo, se lo van a reposeer, se lo levantan, se lo llevan y el cliente quedó con una deuda, porque recuérdate que aunque te reposean el vehículo, tú quedas con esa deuda, ¿no? Entonces lo que sucede es que en tu reporte de crédito aparece la deuda y al final el banco hace una acción que se llama charge off, ¿no? Te lo escribo ahí para que lo veas. Se llama charge off. O sea que lo que hacen es que se dieron por vencido. Van a hacer dos cosas. Uno, van a agarrar ese dinero que tú ganaste, ese dinero que tú dejaste ahí o que tu cliente dejó, vamos a decir que después que te levantaron el vehículo, dejaste una cantidad de $16,000 como deuda.
esa cantidad con intereses y todo son $16,000. Lo que va a pasar es que el banco va a hacer un proceso que se llama charge-off, o sea que lo va a sacar de sus libros, ¿no? Lo va a tomar como una pérdida y se lo va a vender a una empresa de colección o el proceso que sea, pero lo va a sacar de sus libros como un charge-off. O sea, ya lo saqué de mis libros, ya nunca más voy a ver dinero, este cliente no me va a pagar, lo voy a poner en mi declaración de impuestos como una pérdida. Y eso es lo que hace el banco, pone esta cantidad como pérdida en su declaración de impuestos corporativa. Ok, pero eso no es el fin de todo. Ellos te envían a ti una forma que se llama 1099-C, en la cual te están reportando $16,000 como cancelación de deudas. ¿Qué crees? El IRS considera estos $16,000 en su totalidad como ingreso. So, el año 2016, yo gané $50,000 por mi salario. So, vamos a decir, yo gané $50,000 por mi salario. Y aparte de eso, me llegó una forma de un vehículo que me reposeyeron hace 3 años, pero me llegó una forma de $16,000. ¿Qué tengo que hacer con ella? Tengo que reportarla en la 1040 línea 21. 1040 línea 21. ¿Y qué crees? Mi ingreso gravable va a subir. Mi ingreso gravable va a subir. ¿Qué crees? Ahí tienes $16,000. Entonces ahora yo estoy reportando ingresos de $66,000, ¿no? So, el IRS me va a cobrar impuestos en esos $16,000. ¿Ok? So, es muy importante, casi no se utiliza porque hay compañías que envían la forma, hay compañías que no las envían, dependiendo del estado donde estés. Pero cuando llega esa forma, 1099-C, tú tienes que saber rápido de qué se trata. Es cancelación de deudas. Charge off quiere decir que ese dinero, esa cantidad que aparece ahí, se va a convertir como parte de tu ingreso y vas a tener que pagar impuestos. Y ahí es donde miras que de repente el reembolso le va a hacer así, ¿no? Porque le agregaste esto le agregaste eso a la cantidad. ¿Qué pasa si no la reportas? Es como no reportar una forma W2, es como no reportar una forma 1099, el IRS va a perseguir esa deuda, ¿no? Muy importante, forma 1099-C. Añade a las series de ahí. Como último punto de la clase del día de hoy, vamos a tocar los beneficios de seguro social, ¿no? Vamos a tocar ahí los beneficios del seguro social. Social Security Administration, y ahí tienes beneficios del seguro social. Esta es bastante común, esta forma, 1042-S. Es bastante común, es muy común esta forma 1042-S. Y tú tienes que, lo único que tienes que entender de esta forma es que puede y no puede ser imponible la cantidad que está ahí, ¿no? Ahí dentro de tus materiales tienes un ejemplo de esta forma. Es un ejemplo es un ejemplo vacío, solo es una forma. Pero la forma viene en caja viene 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces, la porción que tú debes que tú le debes de poner atención, ¿no? Cuando hablas de esto es, número 1, ¿para qué sirve la forma, la forma SSA 1042? Número 1, son para pagar beneficios, son beneficios. Hay bastantes razones, ¿no? Por las que bastantes beneficios. Hay beneficios porque se murió mamá y papá, hay beneficios porque la persona está deshabilitada, hay beneficios porque la persona quedó a cargo de algunos niños. Hay bastantes razones por las que te van a dar esto. Tú tienes que primero preguntarle al cliente por qué está recibiendo esa forma, para que el cliente te instruya y te diga por qué recibió esa forma, ¿no? Número 1, reporta beneficios. Recuerda eso, la forma número 1, beneficios. Número 2, recuérdate que beneficios
beneficios por lo general, beneficios no son imponibles, ¿no? ¿Ok? Por lo general no son imponibles. ¿Qué quiere decir? No hay que pagar impuestos sobre beneficios. Por lo general, hay ciertas situaciones donde vas a tener que pagar impuestos en ciertos beneficios. Por lo general no lo vas a tener que pagar, ¿no? Pero si los tienes que pagar, revisa tu forma 1040 y ahí vas a tener tu forma 1040. Si tienes que reportar estos ingresos, tu forma 1040, y te lo voy a poner, ¿dónde se reporta? Forma 1040, línea 20A, línea 20A. Forma 1040, línea 20A. Ahí es donde vas a reportar la cantidad. ¿Dónde vas a encontrar la cantidad? ¿Dónde vas a encontrar la cantidad? Porque eso es importante, ¿no? Como te dije, la caja viene 1, 2, 3 y 4, 5, 6. Ahí tienes 6. Esa forma trae 5 o 6 cajas, ¿no? Pero ahí en la línea número 4 es donde tú vas a ver, la cantidad. Línea número 4, ahí vas a ver la cantidad de que se pagó en el año. Ahí tienes, eso es lo que importa, ¿no? Ahí vas a ver en la línea 2, 3 y 4 vas a tener línea 1, 2, 3 y 4 vas a tener cantidades, pero lo que importa es lo que aparece en la 4, ¿no? Esa es la cantidad exacta, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes si tienes que pagar o no tienes que pagar beneficios, impuestos en esos beneficios, ¿no? La línea 3 te va a decir si hay que pagar beneficios. Ahí, si miras la forma, dice beneficios pagados. Perdón, la línea 2, dices, vas a tener ahí en la línea número 2 beneficios pagados, ¿ok? Beneficios pagados, y en la línea número 4, en la línea número 5, la línea número 4 vas a tener beneficios repagados, ¿no? Entonces, enfócate en estas dos líneas, ¿no? Línea número 2, línea número 4, ¿no? Y en la línea número 5 vas a tener aquí el neto, cuánto en realidad recibiste, ¿no? ¿Por qué el neto? ¿Por qué lo neto? Porque si la persona está pagando impuestos directamente de su forma, vamos a decir que a esta persona le van a dar $1,000, le van a dar $1,000 mensuales, pero de ahí le descuentan 200 en impuestos, ¿no? 200 en impuestos. Entonces esta persona termina recibiendo $800 netos, ¿no? Si multiplicas esos $800 netos al año, estamos hablando de que estamos hablando de $9,600. Parece que sí, $9,600 en gasto, en servicios, ¿no? Son beneficios. Hagamos la matemática. 9,600, perfecto. Lo que quiere decir es que aquí vas a ver $12,000. Aquí vas a ver $12,000 y aquí vas a ver $9,600, ¿no? Ya este es el neto que la persona se llevó. Y aquí es donde te va a decir cuánto es lo que la persona, de esos $12,000, cuánto es gravable, cuánto es imponible. Vamos a decir que de esos $12,000, la mitad solamente no es imponible, ¿no? Ahí vas a decir $6,000, ¿no? Entonces la número 2 es lo que tú reportarías en la línea, número 2 es lo que tú reportarías ahí en la línea 20A. ¿Cuántas veces sucede esto? Yo te digo que es muy poco, tal vez un 1 o 2% de las personas con las que se tratan tienen que pagar impuestos de sus beneficios, del seguro social. La gran mayoría no lo hace. Recuérdate, pensiones de seguro social, personas de edad mayor, personas de edad mayor, personas que ya están jubilados aquí en Estados Unidos y tienen una pensión de los Estados Unidos, ellos no tienen que pagar impuestos sobre esa pensión. Recuerda otra cosa, si el único ingreso que esta persona tiene es su pensión de jubilación de Estados Unidos, la persona no tiene que hacer una declaración de impuestos. Vuelvo a decir eso. Si lo único que la persona tiene es su pensión,
de ingresos de jubilación del gobierno de Estados Unidos, la persona no tiene que hacer una declaración de impuestos. Si es una pensión de su trabajo, donde la persona se jubiló de su trabajo, esa pensión sí tienes que pagar impuestos, y para eso necesitas la forma 1099-R. Ahí vendría la pensión reportada, ¿no? El último ejemplo es, yo tengo dos clases de jubilaciones. Tengo mi jubilación de mi exempleo, donde trabajé por 40 años, trabajé en Coca-Cola por 40 años, me jubilé, ellos me pasan una pensión a mí, y al final del año recibo una forma 1099-R. Eso sí, tengo que crear una declaración de impuestos, tengo que reportarlo. Por otro lado, recibo la pensión de gobierno también. Entonces yo recibo dos pensiones. Esta pensión no la tengo que reportar porque yo ya pagué impuestos sobre esa pensión cuando estaba trabajando. Recuérdate que estabas contribuyendo en la forma W2 al Seguro Social, pues esa pensión, yo ya pagué impuestos por toda mi vida, ya no tengo que ni siquiera reportarlo, ¿no? Entonces, si solamente tengo una pensión, si no recibo pensión de mi ex empleo y recibo del gobierno solamente, no estoy obligado a hacer una declaración de impuestos.